Era Bogotá, calle 66, Usaquén, San Antonio, Caro, Cajicasi, Paquirá, Mortiño, Nemocón, Laguna, Crucero, El Rulen, Huesaque, Huachetá, Juquenes, Santuario, Susa, Simijaca, Chiquinquirá, Saboyá, Garavito, El Límite, Los Robles, Guayabo, Providencia, Puente Nacional, Barbosa. Ahí se vendía el piquete, a veces le vendíamos todo el balayado, lo llevaban al hotel y regresaban a las 3 de la tarde a coger el mismo autoferro. Entonces para eso era el teléfono para estarse comunicando. En tal parte tiene la máquina número tal, porque eso era por números. La 40, la 60, la 56, hasta la 1 yo la conocí. Que el ferrocarril uniera las dos costas, Buenaventura con Santa Marta, pasando por Antioquia, y produjo ese gran desarrollo que tuvo el país. Pues qué bueno poder tener en esta alianza la cara del gobierno norteamericano, la cara y la voz del gobierno norteamericano en Colombia, porque es la contraparte fundamental en este tratado de libre comercio que fue ratificado ayer por el Congreso. Nunca lo había visto tan contento, con una sonrisa que, mírenlo, es que es impresionante, Darío, hacía mucho rato no lo veía tan satisfecho. Lo vimos la risa por radio también. Exactamente. Bueno, embajador, ¿qué va a ser lo más difícil de la implementación de este tratado? Sí, es una empresa industrial del Estado con una organización administrativa algo del tipo militar. Tenía una gerencia general en Bogotá y unas gerencias regionales en 5 áreas del país. Era prácticamente el punto de apoyo principal que tenía la República para su desarrollo industrial en todos los géneros, no solamente en el agropecuario, en el industrial directamente, como en el turismo. En su comienzo los hoteles perfectamente equipados para un desarrollo turístico. Ayudó muchísimo a eso. Tocaima, por ejemplo, debe recordar mucho su desarrollo turístico gracias a los ferrocarriles. Agua Blanca, aquí en nuestra división Santander, lo debe recordar. Girardot, Buenaventura. El ferrocarril estaba dividido en 5 divisiones. Había división central, división Santander, división Antioquia, división Pacífico y división Magdalena. Pues la estación central era la de Bogotá. De ahí salían todos los trenes para todas las distintas vías. Salía el Pal Norte, que se llamaba aquí para Barbosa. Barbosa era un centro muy importante de conexión con el río Magdalena en Puerto Araya, en Puerto Berrío, y con el oriente del país. Por eso fue tan sumamente importante la estación de Barbosa, como quiera que por ella se movía todo el combustible que se llevaba a Bogotá. Ese combustible se cargaba en Cantimplora, un sitio de envase ahí cerca de Puerto Araya, y de ahí se traía en tambores, en canecas y en carrotanques a la estación aquí del ferrocarril en Barbosa. Ahí se transbordaba
a carro tanques del ferrocarril, a cisternas, y se subía a Puente Aranda en Bogotá. El primer tren que bajó en 1933, que el presidente era Olaya Herrera, era el presidente en ese tiempo. Aquí en esta ventana era donde se expendían los tiquetes, pasaje. Ahí vendían los pasajes. En el segundo piso era la vivienda para el jefe de estación, que era el que mantenía las comunicaciones para guiar el tren, ¿sí? Que no fuera a venir, se encontraran dos trenes. En esta puerta grande, ahí era donde se remesaba el equipaje, por lo menos maletas, baúles. Y la siguiente es la estación, lo que era del Ichigo, que llaman por lo menos naranja, frutas, verduras. Y ahí está la imagen de la Virgen, que fue donada por una familia. Aquí por lo menos el día lunes, eso era así, que de la gente, mejor dicho, el día de mercado, el día lunes, subía muchísima gente. Y eso en los vagones del tren, hasta por las ventanas, le subían los costales que llevaban de mercado y todo eso, porque como el tren no demoraba, sino por ahí 10 minutos. Y allí donde se ve esa peña aquí derecho allá, que se ve una casita allá al fondo, se ve una peña como limpia. Allá se veía venir el tren, el autoferro, entonces lo veía venir, entonces decía uno ya va llegando el tren a Providencia, más o menos en media hora está aquí. Y ya cuando venía llegando por aquí a 300 metros, 400 metros, entonces ya pitaba, eso sonaba duro. Nos levantamos por ahí a las 6 a poner agua a calentar y matar las gallinas, pelarlas y ponerlas a cocinar. Tenía uno que tener listo el balay, las hojas, el paño y todo, y cuando estaba ya cocinado, arreglarlo en el balay, taparlo con las mismas hojas, amarrarlo con el paño, y nos veníamos en eso de las 10, porque ya pitaba por allá autoferro en los Andes, ya pitaba eso, y nosotros todas nos veníamos a vender. No, uno tocaba ya brindar todo y en hojas se le ponía una hoja y se le ponía la presa y se alcanzaba con yuca y arracacha. La gente a veces le alcanzaba a pagar a uno y a veces la perdía uno del todo. Pero eso puede ganar y perder en todo. Después ya no, se acabaron los balayes, era en vitrina, con vidrio y todo, y nosotros con carnet de sanidad. Se va a ir a la higiene, a sacar el carnet de sanidad. En el carnet de sanidad, el examen de sangre, con todas las de la ley para poder vender. Con delantal y gorro blanco. Y barrer la estación, porque el día que no barriera uno, al otro día don Joselín nos quitaba los balayes y no nos dejaba vender. Y tan pronto llegaba el tren, llegaban a venderle a la gente que iba viajando. Y como ahí esperaban siempre como unos 20 minutos, ¿no? Claro, Sí, 15 minutos. Y eso, y vendían, y eso era un negocio bueno para ellos. Y vuelva y recogían la plata y compre gallinas y al otro día. Eso no descansaba a la gente, porque todos los días había movimiento, todos los días. Los mejores piqueteaderos que habían en la vía férrea era Capilla de Providencia, donde se topaban las mejores delicias de comida, la gallina, Yuca. la yuca, la racacha, en Capilla la falda sudada, eso era una delicia. Carne, vendían. La carne, sí, pero sudada, una delicia de falda de costilla. Y el otro, Y las almojábanas, Sí. Providencia era y nombrada por las almojábanas. en Chiquinquirá, allá vendían era dulces. El negocio era de dulces. Más arriba en Nemocón, allá ya vendían era papas y carne. Jetas. No, es que de la piel del ganado de la cabeza recogían ese cuero
y lo arreglaban bien, Ya llama. lo charruscaban y lo cocinaban y quedaba lo más de sabroso. Y luego le echaban condimento y lo llamaban era jeta, Estas. jeta con papas. Y la gente compraba y comía y eso era sabroso. Aquí bajaba diciembre, lo que era para el 24 de diciembre, bajaban trenes con 15, 16, 17 coches. De para abajo los arrastraba una sola máquina. Subiendo les tocaba con 2 máquinas para arrastrar esos vagones. Subía en ese tiempo mucha gente a Chiquinquirá a las fiestas. Pero era todos los años. Eso ya sabían que para ese año tocaba estar prevenidos en los trenes. Entonces ya ponían un tren especial. Se llamaba un tren especial de lanzadera, ¿sí? Entonces ese bajaba, ese ya lo ponían con 2 coches nomás, una máquina pequeña, con 2 coches, y ese viajaba a Barbosa, Chiquinquirá, Chiquinquirá y Lanzadera, ¿sí? Y regreso. Porque había otro de Zipaquirá para abajo, en tiempo de romería, ¿sí? Entonces ponían esos servicios adicionales fuera de los de línea, del tren que se llama de línea. El de línea se llamaba el tren tradicional, el que salía de Bogotá a las 5 de la mañana, llegaba a Barbosa a las 12 del día. El ferrocarril comenzó con máquinas de vapor, a pura leña y carbón. Después ya empezó a utilizar el full oil. Y siguieron esas máquinas trabajando. Después ya vino la locomotora diésel eléctrica. Para mover a la gente se establecieron trenes un poco más rápidos, como el Expreso del Sol. Aquí, por esta sola vía que teníamos, que era un ferrocarril de vía única, dada la topografía y los diseños de entonces, se tenían para los pasajeros los trenes primera, segunda y tercera clase. Al pie de la máquina iban 3 vagones o coches, le decían, para la gente que era de tercera. Y en medio, en mitad, iban otros 3 que eran de... No, lo contrario. Al pie de la máquina era de tercera. Ah, sí, dije bien. Segundo eran los de segunda. Y el último, como era más livianito, más suave, eran los de primera, que ahí era donde subía, era la requería. Sostenimiento era el obrero de pica y pala, que ellos vivían era arreglando la línea, ¿sí? Había transportes, otro ramo, el de transportes, que era guardagujas, bodegueros, jefes de estación, freneros y conductores. Locomoción era otra sección, ese ya era de ayudantes, fogoneros, maquinistas, y había la de talleres. Ellos ya se entendían con lo que es mecánica, arreglaban las locomotoras, los carromotores, todo motor que le echaban para taller. Bueno, allá estaban los de talleres a arreglar. Yo lo que no tengo es la fecha precisa, pero yo estuve en Providencia. Bueno, en Providencia estuve de último. Estuve en Guayabo, estuve en Los Robles, estuve en Garavito, pero reemplazando los jefes de estación que se encontraban cuando estaban en vacaciones. Había mucho de Providencia, habían como 4 cantinas de chicha, que en el tiempo lo que más era la chicha. 2 pesas. Había mercado, el domingo era un mercado grande. El lunes ya era más pequeño. El jueves era otro mercado grande donde uno llevaba arroba y yuca a vender, los carros obreros. Ahí se compraba la carne porque habían 3 pesas. Ya se vendía la yuca, el plátano, la racacha. Sí, de tierra fría Y traían caían papa. de arriba papa, los cubios, los Rubos, nabos. hasta repollos traían. De todo traían ahí. Ahí todo se vendía. Que como eso trabajaba bastante gente
en la vía aérea férrea. Toda esa gente hacía mercado para mantenerse ahí, ¿no? En esa época era muy bonito Providencia. Llegaba gente de Santa Sofía, desde allá se venían a pie a coger el tren para viajar a Bogotá. Lo mismo cuando llegaba la gente de Bogotá, pues ahí se bajaban ya a Providencia. Y Guayabo era apetecido porque siempre casi ahí, si no era Providencia, era Guayabo, el cruce de los dos trenes de pasajeros, del que salía de Barbosa y del que venía de Bogotá. Entonces Guayabo era apetecido también por eso casi por mayoría era dos o tres veces en la semana, era el cruce ahí o en Providencia. Eran los cruces que eran efectivos. Y por eso tenía que estar trabajando ahí porque eran donde se le daba vía a los trenes. La estación era Robles, pero la vereda es Páramo. Sí, es que es como allí en Capilla, ahí se llama La Capilla, pero la estación era Puente Nacional. Se recogía mucho carbón, ahí había un vagón, carbón de leña. Sí, porque hay en eso, como hay mucho eucalipto y todo eso, y roble, entonces hacen ferro, ¿sí? Eso era por bultos y llenaban vagones de solo carbón. Ese carbón iba para Nemocón y Zipaquirá. Pues en ese entonces el sistema de contratación, pues buscaban las firmas más capaces de hacer vías férreas. Aquí vinieron mucho los Ahmadigan Highlands de los Estados Unidos, vinieron los belgas, vinieron los franceses también ya al mantenimiento, vinieron cubanos inclusive, en la construcción, por ejemplo, del túnel de la Quiebra, la ingeniería cubana estuvo presente en eso, y con ellos se contrataba. El sistema de contratación de los ferrocarriles, ya por lo menos el que nos tocó a nosotros, fue con leyes sumamente claras. Con registro de contratistas en el Ministerio de Obras Públicas, como que la empresa estaba adscrita al Ministerio de Obras Públicas. Y teníamos toda una legislación sumamente clara para trabajar. Así contratábamos lo que eran obras civiles, obras de arquitectura, cualquier cosa de estas, todo en base a la ley, con sus debidas interventorías y sus debidas compañías de seguros, para poder garantizar una obra. Las obras hoy de los ferrocarriles son de mostrar. Lástima que aquí no se estima lo que se tiene. Caso, por ejemplo, de Girardot. Ahora tenemos un puente en Girardot que es una obra de arte, pero no se le ha dado esa calidad. Y así fue perdiendo el ferrocarril todo. Su hotel en Buenaventura es una verdadera obra de arte. La estación de Chiquinquirá es una hermosura. Un patrimonio de esos no merecía este final. En ese tiempo, una Semana Santa, bajó una avalancha, un Viernes Santo. No recuerdo en qué año fue. Como en el 73. ¿Cómo es eso? Sí, Recuerdo sí casi a qué hora fue el aguacero. hubo una crecida, una llovía muy fuerte y todo lo que fue el Agua Blanca, los puentes, una quebrada del Agua Blanca, tumbó 3, que fue el de allí arriba, de las Birbiescas, el del ferrocarril, y el de abajo, el de Puente Nacional, el del Agua Blanca en el hotel. ¿El hotel? Allá lo tumbó también, ese puente es nuevo. Aquí se terminó en el 74. Pero de Chiquinquirá a Barbosa, que fue el primer tramo que fue cancelado. Porque ya después, entonces ya bajaba tren y actoferro hasta Chiquinquirá nomás. Porque aquí no, por lo que yo le dije, de la avalancha que hubo, se llevó los puentes y entonces ya el ferrocarril dijo, no, ya no,
no paga ir a reconstruir eso porque entonces ya no se le sacaba plata. Yo pienso que ha sido uno de los errores que comete el país en su sistema político gubernativo. Con el deseo tal vez de impulsar muchísimo el desarrollo de la carretera, pensaron que el ferrocarril era un escollo. Prácticamente el tren lo tumbaron los mismos empresarios del tren, o los mismos obreros del tren. Porque los mismos, según los conductores, fueron los que quebraron el tren. Porque como había mucha gente que no sacaba tiquete, y entonces lo que no fuera tiqueteado, eso iba para el bolsillo de los conductores. Entonces por eso esa gente echó a comprar carros, ya a lo último echaron a comprar mulas, entonces pues ya le quitaron mucho trabajo al tren. Pero si el país no vuelve a los rieles, tendrá que seguir siendo un país muy sufrido porque no podrá entrar en competencia. Los costos de transporte en Colombia son sumamente altos. Subía mucha gente. Y el cuento era que no. Entonces dijeron, no, quitemos eso no sirve. Inclusive, yo supe un cuento que un gerente de ferrocarriles, él compró en esa entonces, en el 1974, como 3 o 4 mulas y las puso a trabajar. Y ya reemplazaban las mulas la carga que llevaba el tren. Y ya ahí también hubo la caída y siguió el resto de accionistas comprando mulas, y es la presente que ya las mulas no caben en Colombia. Los ferrocarriles durante mi permanencia venían de sufrir crisis económicas y muchas críticas, pero en mis 22 años más o menos de trabajo en ella, siempre fue una empresa productiva, solvente. Tanto que en el momento en que nos retiramos, que yo salí, ya teníamos locomotoras de 3.000 caballos, que salíamos de Santa Marta con 3.000 toneladas hacia Bogotá. Era una empresa muy solvente. Llegó a tener en el desarrollo vial los talleres de vías muy modernos, a la altura de los de Buenos Aires y de México. Pues yo pienso muchas cosas y me da mucha tristeza, porque ahí por lo menos yo fui una que con esos centavitos que ganaba se pudo educar mis hijos, darles de comer, pues vestidito. El tesoro que teníamos aquí se nos fue. Sobre todo la gente de los ferrocarriles, ¿no? Dejaron todo de caer, y no solamente esta estación, la Providencia, Guayabo, todo murió. Acabaron los ferrocarriles. ¿Qué recogieron de eso cuando era la empresa más rica del país? ¿Quién se quedó con eso? ¿Dónde están todo el sistema de transporte de los ferrocarriles? ¿A quién se lo dieron? ¿Qué pasó con el Congreso de la República? ¿Qué pasó con los contralores? Que nadie se hace esa pregunta. ¿A dónde quedaron todo lo que tenían los ferrocarriles? ¿Qué hizo el país con eso? ¿Dónde están sus locomotoras? ¿Dónde están sus rieles? ¿Dónde están todos sus terrenos? ¿Cómo los manejaron? ¿Quién se quedó con todo eso? ¿Cómo lo realizaron? ¿Cómo lo remataron? A estas alturas de mi vida, ¿yo qué puedo ir a disfrazar qué? No puedo sino decir la verdad. Y la verdad es esa. El error nacional nuestro es el haber perdido los ferrocarriles. Yo creo que Colombia sería otra cosa si tuviera sus ferrocarriles.